Cleopatra no seducía como enseñan los manuales modernos. No perseguía, no explicaba, no aceleraba. Y sin embargo, los hombres más poderosos de su época giraron alrededor de su presencia, no porque ella necesitara atención, sino porque su postura interna generaba una tensión silenciosa imposible de ignorar. La historia ha intentado reducirla a belleza, romance o manipulación, pero esa lectura es superficial. Cleopatra dominaba algo mucho más profundo, el arte de no entregarse completa antes de tiempo. Hoy se habla demasiado de técnicas, de mensajes estratégicos, de reglas rígidas. Cleopatra no operaba así. Su influencia no era visible como esfuerzo, era una consecuencia natural de su estructura emocional. Mientras otras mujeres competían por ser vistas, ella se convertía en punto de referencia. Mientras otras corrían para asegurar vínculos, ella desaceleraba, y en esa desaceleración obligaba al hombre a avanzar. Las lecciones que vas a escuchar aquí no son cómodas, no son populares, no están diseñadas para agradar. Son principios que operan en la psicología masculina más profunda, porque el apego no nace de lo que el hombre recibe, nace de lo que él invierte, de lo que imagina, de lo que siente que aún no ha terminado de descifrar. Cleopatra entendía algo que la mayoría ignora. Cuando un hombre siente que ya entendió todo, se relaja. Cuando siente que todavía hay capas por descubrir, se involucra. Esta primera lección es la base de todo lo demás. No es sobre misterio teatral, es sobre estructura emocional. Ahora comienza la primera de las 7 lecciones prohibidas. Capítulo 1. El poder de no revelarte completa. Cleopatra jamás se presentó como un libro abierto, no porque fuera fría, no porque escondiera su esencia, sino porque entendía que el deseo masculino se activa en el espacio entre lo conocido y lo aún pendiente. Cuando una mujer se define demasiado rápido, reduce el margen de exploración. Y cuando el margen desaparece, el impulso se enfría. La mayoría de las mujeres comete un error silencioso. Creen que sinceridad inmediata equivale a madurez. Explican lo que sienten, lo que esperan, lo que buscan. Alinean todo desde el inicio. Eso genera comodidad, pero no genera apego. La comodidad satisface. El misterio funcional compromete. Cleopatra sentía, pensaba y deseaba como cualquier mujer. La diferencia es que no organizaba todo eso en palabras prematuras. Permitía que el hombre navegara la incertidumbre. No respondía con exceso. No tranquilizaba de inmediato. No aclaraba cada ambigüedad. Y en ese espacio, el hombre empezaba a invertir. Cuando Julio César la conoció, no encontró una mujer que buscaba aprobación. Encontró una presencia que no necesitaba explicarse. Esa ausencia de necesidad generó curiosidad, y la curiosidad es una forma sofisticada de atracción. El hombre no se apega a lo que ya entiende completamente, se apega a lo que quiere comprender. Revelarte completa desde el inicio elimina capas, y las capas son las que sostienen el proceso. Cleopatra no mentía, no fingía desinterés, simplemente no entregaba todas sus dimensiones en la primera fase del vínculo. Permitía que cada encuentro añadiera una pieza. Permitía que el hombre sintiera progreso. Este principio no se trata de manipulación. Se trata de ritmo. Cuando una mujer habla demasiado pronto, cierra el ciclo antes de que el hombre haya invertido suficiente energía mental. Cuando se muestra gradualmente, el ciclo se mantiene abierto. Y mientras esté abierto, el apego puede formarse. La revelación progresiva crea profundidad. La revelación inmediata crea consumo rápido. Cleopatra no era consumo rápido, era experiencia gradual. Esa diferencia lo cambia todo. Si una mujer quiere activar interés real, no necesita actuar distante, ni adoptar frialdad artificial. Necesita entender qué no debe entregar todavía. Sus emociones son valiosas, sus pensamientos también, pero su valor aumenta cuando se despliegan en etapas, no en bloque. El hombre que siente que aún hay algo por descubrir permanece atento. El que siente que ya lo sabe todo, se relaja. Cleopatra nunca permitió que el hombre se relajara demasiado pronto, no porque jugara con él, sino porque entendía que el proceso es lo que crea vínculo. Esta es la primera lección prohibida: no te reveles completa antes de tiempo, no porque debas esconderte, sino porque el apego necesita espacio para crecer, y ese espacio se construye cuando una mujer no acelera su propia entrega,
En la siguiente lección, veremos cómo Cleopatra combinaba este misterio funcional con una presencia que marcaba sin saturar, porque no basta con no revelarse, también hay que saber cuándo retirarse antes del punto de exceso. Capítulo 2. Retirarte antes de ser exceso. Cleopatra entendía algo que pocas mujeres toleran, el momento exacto en el que hay que salir antes de que la energía se desgaste. No se trata de desaparecer, no se trata de jugar a la indiferencia, se trata de cerrar el encuentro en el punto alto, no cuando ya todo fue dicho, sentido o agotado. Esta capacidad es una forma avanzada de autocontrol emocional. La mayoría de las mujeres comete el error contrario. Cuando el encuentro fluye, quieren prolongarlo. Cuando la conversación es intensa, desean profundizar hasta el límite. Cuando la conexión se siente viva, buscan asegurarla. Pero el exceso diluye la intensidad. El apego no se construye por saturación, se construye por continuidad interrumpida en el momento justo. Cleopatra no extendía encuentros innecesariamente. No agotaba conversaciones hasta que el silencio se volviera incómodo. No exprimía la presencia del hombre para confirmar interés. Cuando percibía que el momento había alcanzado su punto máximo, se retiraba con naturalidad. Esa retirada no generaba rechazo, generaba memoria. El cerebro masculino responde profundamente a la experiencia incompleta. Cuando algo termina justo antes de la saturación, la mente vuelve sobre ello, lo revisita, lo analiza, lo desea repetir. Esa es la raíz del apego, la sensación de que aún hay más por descubrir. Cuando una mujer se queda demasiado tiempo, elimina esa sensación. Retirarte antes de ser exceso no es manipulación. Es elegancia emocional. Es respetar el ritmo natural del deseo. Cleopatra no necesitaba quedarse para asegurarse de que el hombre la recordara. Sabía que su presencia, bien dosificada, sería suficiente. Muchas mujeres temen retirarse porque confunden ausencia con pérdida. Creen que si se van primero, el hombre se enfriará. Pero la realidad psicológica es distinta. Cuando la retirada es coherente y sin dramatismo, el hombre percibe valor, percibe autonomía. Y la autonomía genera respeto. El error más común ocurre después de un buen encuentro. La mujer continúa enviando mensajes largos, aclarando emociones, extendiendo la conexión más allá del punto natural. Eso convierte intensidad en rutina. Cleopatra jamás convertía intensidad en rutina demasiado pronto. Sabía que la repetición constante elimina el brillo. Retirarte también significa no responder inmediatamente a cada estímulo, no porque debas crear ansiedad artificial, sino porque tu vida no gira alrededor del vínculo. Cleopatra tenía un mundo propio, una estructura interna sólida, no estaba disponible en todo momento, y esa disponibilidad selectiva comunicaba algo poderoso. Ella no necesitaba llenar cada espacio. Este capítulo enseña una habilidad incómoda, tolerar la incompletitud. Cuando una mujer aprende a cerrar en el punto alto, deja una impresión duradera. No por escasez forzada, sino por autocontrol. El hombre no siente que fue interrumpido, siente que quedó algo pendiente. Cleopatra nunca fue exceso, fue experiencia medida. Esa medición no se basa en reglas rígidas, sino en percepción fina del clima emocional. Cuando el ambiente alcanza su punto máximo, ella se retira con calma, sin drama, sin explicación innecesaria. Esta es la segunda lección prohibida. No te quedes hasta que todo esté agotado. Sal cuando aún haya energía. Sal cuando el momento todavía tenga brillo, porque el apego no se forma en la saturación, se forma en la expectativa de volver a sentir lo que aún no terminó. En el próximo capítulo veremos cómo Cleopatra combinaba esta retirada estratégica con algo aún más poderoso, la capacidad de no perseguir cuando el hombre se alejaba, porque el verdadero dominio no se demuestra cuando todo fluye, sino cuando aparece la distancia. Capítulo 3. No perseguir cuando él se aleja. Cleopatra sabía que el momento más peligroso en cualquier vínculo no es el inicio, sino la primera distancia. Es ahí donde la mayoría de las mujeres pierde posición sin darse cuenta. Cuando el hombre reduce intensidad, tarda en responder o se vuelve menos disponible, la reacción automática suele ser acercarse más, preguntar, aclarar, intentar restablecer el ritmo anterior. Cleopatra jamás hacía eso. La distancia masculina no siempre es rechazo. Muchas veces es procesamiento interno. El hombre necesita espacio para organizar lo que siente,
evaluar su implicación y medir su propio interés. Cuando una mujer invade ese espacio intentando resolverlo, transforma el proceso natural en presión, y la presión activa resistencia. Cleopatra entendía que el apego se consolida cuando el hombre siente libertad, no libertad de perderla, sino libertad de elegir acercarse. Si cada pequeño alejamiento es seguido por una conversación correctiva, el vínculo se vuelve pesado. Cleopatra no corregía la distancia con palabras, la corregía con estabilidad. Cuando el hombre se alejaba, ella no corría detrás, no enviaba mensajes extensos para mantener conexión, no preguntaba qué estaba pasando, no dramatizaba el silencio, mantenía su ritmo intacto. Esa calma obligaba al hombre a enfrentar su propio movimiento, sin interferencias. El error femenino más común en esta etapa es intentar asegurar la relación antes de que el hombre haya decidido implicarse plenamente. La mujer teme que el silencio signifique pérdida y actúa para evitarlo, pero esa acción comunica inseguridad. Cleopatra no temía el silencio, lo soportaba, y en esa tolerancia demostraba algo profundo, no estaba desestabilizada. No perseguir no es indiferencia, es confianza interna, es saber que tu valor no disminuye porque el otro tome distancia momentánea. Cleopatra nunca interpretaba cada cambio de intensidad como amenaza personal. Observaba, esperaba, permitía que el hombre regresara por voluntad propia. La persecución elimina el deseo. Cuando una mujer insiste para mantener el contacto constante, el hombre deja de sentir iniciativa, y sin iniciativa no hay apego real. Cleopatra siempre dejaba que el hombre avanzara después de cada retirada, no porque jugara, sino porque entendía que el movimiento masculino es parte esencial del vínculo. Este principio exige fortaleza emocional. Significa tolerar incertidumbre sin intentar controlarla. Significa no convertir cada silencio en conversación urgente. Significa sostener tu centro incluso cuando la dinámica cambia. Cleopatra dominaba esta fase porque su identidad no dependía del ritmo del hombre. Si él disminuía contacto, ella no alteraba su estructura. Continuaba con su vida, con su energía, con su foco. Esa coherencia generaba un efecto psicológico poderoso. El hombre percibía que ella no estaba esperando pasivamente. No perseguir también implica no explicar demasiado. Muchas mujeres, al notar distancia, intentan aclarar emociones o reafirmar interés. Cleopatra no reforzaba su valor con palabras, lo dejaba intacto, y esa integridad silenciosa es lo que obligaba al hombre a reconsiderar. Cuando el hombre regresaba, encontraba a la misma mujer. No resentida, no fría, no dramática, simplemente estable. Esa estabilidad es magnética, porque demuestra que ella no se fragmentó durante la ausencia. Este capítulo revela una verdad difícil. Perseguir rara vez fortalece un vínculo, lo debilita. Cleopatra entendía que el apego masculino necesita espacio para consolidarse. Cuando una mujer elimina ese espacio por miedo, interfiere en el proceso. La tercera lección prohibida es esta: cuando él se aleja, no corras, no expliques, no dramatices. Sostén tu eje, porque el hombre que realmente quiere implicarse regresará. Y el que no lo hace, nunca habría construido apego real, por más que lo persiguieras. En el próximo capítulo exploraremos cómo Cleopatra administraba la validación emocional, evitando uno de los errores más comunes y silenciosos: tranquilizar demasiado pronto. Capítulo 3. No perseguir cuando el hombre se distancia. Hay un momento en toda dinámica emocional donde el hombre reduce intensidad. No siempre es desinterés. A veces es procesamiento, a veces es miedo, a veces es simple necesidad de espacio. La mayoría de las mujeres interpreta ese movimiento como amenaza inmediata. Y ahí cometen el error que Cleopatra jamás habría cometido: perseguir. Perseguir no siempre significa insistir de forma evidente. Puede ser preguntar demasiado. Puede ser intentar aclarar lo que aún no necesita aclaración. Puede ser enviar energía adicional para compensar la distancia. Puede ser cambiar el tono para recuperar cercanía. Todo eso comunica lo mismo:
ansiedad. Cleopatra entendía que el apego masculino necesita espacio para consolidarse. Cuando el hombre se aleja ligeramente, no necesariamente está huyendo, está reorganizando, y si la mujer invade ese proceso con presión emocional, lo convierte en huida real. Este es uno de los puntos más delicados de la psicología masculina. Cuando un hombre siente que su movimiento natural genera reacción intensa, activa defensa, no porque no le importe la mujer, sino porque percibe pérdida de libertad emocional, y la libertad es central para el deseo masculino. Cleopatra nunca reaccionaba de inmediato ante una variación en la intensidad del otro. Observaba. La mayoría de las mujeres busca conversación cuando detecta distancia. ¿Está todo bien? Te siento raro. ¿Pasó algo? Estas frases parecen maduras, pero en etapas tempranas del vínculo pueden asfixiar el proceso. Cleopatra no necesitaba confirmar constantemente su lugar. Si había distancia, sostenía su eje. Sostener el eje significa no modificar tu energía por el movimiento del otro. Si él reduce mensajes, tú no incrementas. Si él se vuelve más silencioso, tú no llenas el silencio. No como castigo, no como juego, sino como coherencia interna. Cuando una mujer no reacciona impulsivamente ante la distancia, transmite algo extremadamente poderoso: estabilidad. Esa estabilidad produce dos efectos. Primero, elimina presión. El hombre no se siente evaluado ni vigilado. Segundo, activa reflexión. Cuando no hay persecución, él comienza a notar la diferencia. Percibe que la mujer no depende de su intensidad para sostenerse. Y eso genera respeto. Cleopatra jamás corría detrás de confirmaciones. Si el entorno se movía, ella se mantenía firme. No necesitaba reasegurar vínculos con discursos. Entendía que el apego real no se fuerza, se permite. Cuando una mujer persigue, interrumpe el proceso natural del otro. Cuando se mantiene, el proceso se desarrolla solo. Este capítulo no promueve frialdad, promueve regulación emocional. Si el hombre se distancia de forma prolongada y consistente, eso también comunica información. Pero la respuesta no es persecución, es observación. Cleopatra sabía diferenciar entre espacio momentáneo y desinterés estructural, y respondía con decisiones, no con ansiedad. Hay algo profundamente magnético en una mujer que no pierde su centro ante la variación del otro. La mayoría cambia de humor, de energía y de comportamiento según la respuesta que recibe. Cleopatra no hacía eso. Su consistencia la volvía impredecible en el mejor sentido. No se podía activar su reacción fácilmente. Cuando una mujer persigue, pierde altura. Cuando se mantiene, conserva posición. El hombre puede no verbalizarlo, pero lo siente. Siente que está frente a alguien que no necesita controlar el vínculo para sentirse segura. Y esa seguridad es atractiva. No perseguir también significa no intentar competir con otras presencias reales o imaginarias. Cleopatra jamás entraba en competencia emocional. Si alguien debía elegir, ella no luchaba por ser opción. Permanecía como posibilidad sólida, y la solidez siempre supera la urgencia. Este principio exige disciplina interna, porque el impulso natural ante la incertidumbre es buscar certeza. Pero la certeza inmediata no genera apego, genera alivio momentáneo. El apego nace cuando el hombre siente que puede perder algo valioso si no se involucra más. Cuando la mujer no persigue, el hombre tiene espacio para decidir si avanza, y esa decisión voluntaria es la base del compromiso real. Cleopatra no forzaba decisiones, creaba contexto para que las decisiones surgieran. Esta es la tercera lección prohibida. No persigas cuando él se distancia. No llenes el espacio por miedo. No conviertas una pausa en problema. Mantente en tu eje. Si el interés es real, volverá con más inversión. Y si no vuelve, habrás protegido tu dignidad sin perder estabilidad. En el próximo capítulo veremos algo aún más sutil, cómo Cleopatra utilizaba el silencio no como ausencia, sino como herramienta de profundidad emocional, porque saber callar en el momento correcto puede generar más apego que cualquier declaración apasionada. Capítulo 4 – El silencio que despierta obsesión. Cleopatra no hablaba para llenar espacios. Hablaba cuando tenía intención.
Y, más importante aún, sabía callar cuando el silencio generaba más profundidad que cualquier palabra. En una época donde los discursos definían alianzas y las declaraciones sellaban destinos, su silencio era un acto de poder, no era timidez, no era inseguridad, era contención estratégica. En la dinámica emocional moderna ocurre lo contrario. Cuando aparece tensión, la mayoría siente la necesidad de explicarse. Cuando surge incomodidad, se apresuran a aclarar. Cuando hay ambigüedad, buscan resolverla inmediatamente. Pero el silencio bien administrado no crea caos, crea densidad. El hombre no se apega a lo que está completamente definido, se apega a lo que continúa procesando. Y el procesamiento ocurre en el espacio que las palabras no ocupan. Cleopatra entendía que cada palabra pronunciada demasiado pronto reduce el campo de exploración mental del otro. Por eso no verbalizaba todo lo que sentía ni todo lo que pensaba. El silencio que despierta obsesión no es castigo, no es ignorar mensajes para provocar reacción, no es desaparecer para crear ansiedad artificial, es no reaccionar impulsivamente, es permitir que el otro experimente el eco de su propia emoción. Cuando una mujer responde inmediatamente a todo, elimina el eco. Cuando deja espacio, el eco se amplifica. Hay una diferencia profunda entre silencio emocionalmente maduro y silencio manipulador. El manipulador busca efecto, el maduro nace de estabilidad. Cleopatra no usaba el silencio para dominar, lo usaba porque no necesitaba llenar cada vacío, su tranquilidad era suficiente. Muchos hombres se sienten incómodos ante una mujer que no se apresura a hablar, porque están acostumbrados a que las emociones femeninas se expresen rápidamente. Cuando encuentran una presencia que no se desborda, que no se explica de inmediato, se activa algo diferente. Curiosidad, atención sostenida, respeto. En la vida moderna, esto se traduce en no responder a cada variación emocional con discurso. Si algo incomoda, no todo debe discutirse en el instante. A veces el silencio permite que el otro reflexione sin sentirse atacado. Cuando una mujer reacciona con palabras impulsivas, provoca defensa. Cuando mantiene silencio, provoca pensamiento. Cleopatra comprendía que la mente masculina se activa cuando hay algo pendiente. No pendiente como conflicto, sino como capa no revelada. El silencio es esa capa, no es ausencia de contenido. Es contenido en espera, y lo que está en espera tiene poder. El error común es creer que el silencio puede hacer que el hombre pierda interés, pero el interés real no se pierde por falta de ruido, se pierde por saturación. Cuando todo está dicho, cuando cada emoción es traducida en mensaje, el proceso se vuelve plano. El silencio introduce profundidad. También es importante entender que el silencio no significa indiferencia. Cleopatra no era indiferente, simplemente no necesitaba confirmar constantemente su estado emocional. La mujer que responde cada movimiento del hombre con intensidad inmediata pierde posición. La que regula su respuesta gana estabilidad. El silencio obliga al hombre a proyectar, y la proyección es la base del apego. Cuando él no tiene todas las respuestas, empieza a buscarlas. Cuando siente que la mujer no está disponible emocionalmente en exceso, valora más cada apertura. Este capítulo no propone que calles siempre, propone que elijas cuándo hablar. Que no conviertas cada emoción en diálogo inmediato, que no elimines el misterio funcional por miedo a ser malinterpretada. Cleopatra no era ruidosa emocionalmente, era profunda, y la profundidad no necesita volumen, necesita presencia. Cuando una mujer aprende a sostener el silencio sin ansiedad, su energía cambia, ya no compite por atención, se convierte en foco natural. Esta es la cuarta lección prohibida, el silencio no debilita tu posición. La fortalece cuando nace de estabilidad. No hables para tranquilizarte, no expliques para asegurar. Permite que el otro experimente el espacio que tu silencio crea. En el próximo capítulo exploraremos algo aún más poderoso. Cómo Cleopatra hacía que el hombre invirtiera antes de recibir, y por qué la inversión masculina es el verdadero motor del apego duradero. Capítulo 5. Hacer que él invierta antes de recibir. Cleopatra comprendía un principio que la mayoría ignora. El apego masculino no nace de lo que recibe, sino de lo que invierte. Tiempo, pensamiento, esfuerzo, planificación, energía emocional. Cuando un hombre invierte, empieza a justificar internamente esa inversión. Y esa justificación se convierte en vínculo. Muchas mujeres hacen exactamente lo contrario.
entregan primero, ofrecen disponibilidad, atención constante, validación emocional y cercanía anticipada. Creen que eso genera apego. Lo que realmente genera es consumo cómodo. Cuando el hombre recibe demasiado sin haber invertido, no siente construcción. Siente acceso. Cleopatra nunca ofrecía acceso completo sin implicación previa. No porque jugara, sino porque entendía la psicología del compromiso. Si él quería su atención, debía ganarla con presencia real. Si quería su cercanía, debía sostener coherencia. Cada paso hacia ella implicaba un paso de él. Este principio es profundamente incómodo para quien teme perder oportunidades, porque exige paciencia, exige tolerar que el hombre avance a su ritmo. Pero cuando la mujer acelera el proceso para asegurar, interrumpe el mecanismo natural de inversión. El hombre no se apega a lo que ya tiene garantizado, se apega a lo que construyó. Cleopatra no pedía inversión explícitamente, no exigía demostraciones teatrales, simplemente no regalaba energía en exceso. Si él quería más tiempo, debía organizarlo. Si quería más profundidad, debía sostener conversación. Si quería más presencia, debía mostrar consistencia. En la vida moderna, esto se traduce en algo muy concreto. No conviertas tu atención en punto de partida. No seas quien siempre inicia. No seas quien siempre mantiene. No seas quien siempre confirma. Permite que el interés se exprese con acciones, no solo con palabras. Cuando el hombre invierte, su mente comienza a valorar lo invertido. Si planifica un encuentro, si reorganiza su agenda, si piensa en detalles, si sostiene coherencia, empieza a percibir a la mujer como algo que requiere cuidado, y lo que requiere cuidado genera apego. El error femenino más común es intentar demostrar valor antes de que exista inversión. Enviar mensajes largos, ofrecer apoyo incondicional, abrir emocionalidad profunda demasiado pronto. Eso crea cercanía rápida, pero no crea compromiso. Cleopatra sabía que el compromiso necesita fricción leve, no facilidad absoluta. Hacer que él invierta no significa manipularlo, significa no sustituir su proceso. Si siempre eres tú quien propone, él nunca aprende a sostener. Si siempre eres tú quien organiza, él nunca experimenta responsabilidad emocional. Cleopatra no asumía el rol de facilitadora constante. Permitía que el hombre actuara. La inversión también es mental. Cuando una mujer no se revela completa, cuando se retira antes del exceso, cuando no persigue y cuando usa el silencio con estabilidad, el hombre empieza a pensar más en ella. Ese pensamiento es inversión invisible, y la inversión invisible es poderosa. Hay una regla simple: si él no ha invertido, aún no está comprometido. Y si no está comprometido, cualquier exceso de entrega femenina crea desequilibrio. Cleopatra jamás confundía interés inicial con implicación real. Esperaba acciones. Este capítulo exige disciplina emocional, porque implica no adelantarte para ayudar al proceso. Implica tolerar que el hombre demuestre con hechos. Implica aceptar que si no invierte, la respuesta no es compensar, es observar. Cuando una mujer permite que el hombre invierta antes de recibir acceso profundo, cambia completamente la dinámica. Él siente que avanza, que construye, que conquista, y el apego surge como consecuencia natural de esa construcción. Esta es la quinta lección prohibida: no entregues primero lo que aún no fue construido. Permite que él invierta, permite que el vínculo crezca por implicación, no por facilidad. En el próximo capítulo veremos algo aún más delicado: cómo Cleopatra mantenía su propio mundo activo y vibrante, sin colocar al hombre como centro, y por qué eso es una de las formas más poderosas de seducción silenciosa. Capítulo 6. No convertirlo en el centro de tu vida. Cleopatra jamás reorganizó su mundo alrededor de un hombre. Ni siquiera alrededor de los más poderosos. Su vida tenía estructura propia, intereses propios, responsabilidades propias. El hombre entraba en ese mundo, no lo reemplazaba. Esta es una de las lecciones más incomprendidas y al mismo tiempo más decisivas. Muchas mujeres, cuando sienten conexión, empiezan a ajustar su agenda, su energía y sus prioridades. No siempre lo hacen de forma evidente. A veces es sutil, cancelan planes, postergan proyectos, se vuelven más disponibles de lo habitual, creen que eso demuestra interés. Lo que realmente comunica es desplazamiento del eje. Cuando un hombre percibe que se ha convertido en el centro demasiado pronto,
pierde tensión interna. Ya no necesita avanzar con el mismo esfuerzo. Ya no siente que compite con la vida de ella. Y cuando no hay competencia con su mundo, la relación se vuelve cómoda, pero no intensa. Cleopatra era reina antes, durante y después de cualquier vínculo. Su identidad no fluctuaba según la presencia masculina. Eso generaba algo poderoso. El hombre sabía que no era el único foco de su energía. Sabía que debía estar a la altura de un mundo que ya funcionaba. En la vida moderna, esto se traduce en mantener tus proyectos, amistades, objetivos y pasiones activos, no como estrategia para provocar celos, no como demostración artificial de independencia, sino como coherencia con tu identidad. Cuando una mujer tiene vida propia sólida, su presencia se vuelve más valiosa. El error ocurre cuando la relación se convierte en prioridad absoluta en etapas tempranas. La mujer empieza a medir su día por la respuesta del hombre. Su estado emocional fluctúa según el contacto. Ese desplazamiento es sutil pero evidente. Y cuando el hombre lo percibe, la dinámica cambia. Cleopatra no necesitaba que el hombre llenara sus vacíos, no porque fuera emocionalmente inaccesible, sino porque no tenía vacíos estructurales que llenar. Su estabilidad no dependía de la atención masculina, y eso hacía que cada momento compartido fuera elección, no necesidad. Convertir al hombre en el centro demasiado pronto genera presión invisible. Él siente que ahora carga con la estabilidad emocional de ella, y la carga emocional no genera deseo, genera responsabilidad anticipada. Cleopatra nunca imponía esa carga. Este principio no significa frialdad ni desapego absoluto. Significa equilibrio. Significa que el hombre suma a tu mundo, pero no lo define. Cuando una mujer mantiene su vida activa y rica, transmite abundancia. Y la abundancia atrae. También hay un aspecto psicológico profundo. El hombre valora más aquello que compite con otros intereses significativos. Si siente que su presencia no desplaza todo, entiende que debe aportar valor real para mantenerse relevante. Eso activa inversión sostenida. Cleopatra no se volvía más pequeña para acomodar a nadie. No reducían su luz para no intimidar. Tampoco se inflaba artificialmente. Simplemente se mantenía completa. Y la completitud es profundamente atractiva, porque no implora atención. Muchas mujeres creen que demostrar prioridad absoluta genera seguridad en el hombre. En realidad, genera saturación. La seguridad masculina no nace de ser centro único, sino de sentir que fue elegido dentro de un universo amplio. Esta es la sexta lección prohibida. No lo conviertas en el eje de tu existencia. Mantén tu mundo vivo. Mantén tu energía distribuida. Mantén tu identidad intacta. Cuando él entra en un sistema ya estable, entiende que debe aportar, no ocupar. En el próximo y último capítulo exploraremos la lección final, la más delicada de todas, cómo saber retirarte con dignidad cuando el equilibrio se rompe y por qué esa retirada es, a veces, la forma más poderosa de seducción silenciosa. Capítulo 7. Saber retirarse sin perder el eje. Cleopatra entendía algo que pocas personas aceptan. No toda conexión está destinada a sostenerse, y cuando el equilibrio se rompía, no mendigaba reparación. Se retiraba, no con dramatismo, no con amenaza, no con escándalo. Se retiraba con presencia intacta. Esa capacidad de retirada consciente era una de sus formas más poderosas de seducción. La mayoría teme retirarse porque asocia distancia con pérdida, pero Cleopatra sabía que la pérdida real ocurre cuando se insiste donde ya no hay reciprocidad. Permanecer donde el interés disminuye erosiona la posición interna, y cuando la posición interna se debilita, la atracción desaparece. Retirarse no significa huir. Significa reconocer cuando el intercambio dejó de ser equilibrado, cuando la inversión ya no es mutua, cuando el respeto se diluye, cuando la coherencia se rompe. La mujer que detecta estos signos y actúa con calma conserva algo invaluable: dignidad. Muchos creen que la retirada es una táctica para provocar reacción, pero la retirada auténtica no busca reacción, busca preservación. Cleopatra no se retiraba esperando que el hombre corriera detrás. Se retiraba porque su eje no negociaba desequilibrios prolongados. En la dinámica moderna, esto se traduce en algo concreto. Si el hombre reduce esfuerzo de manera constante, si su coherencia se debilita, si la inversión desaparece, la respuesta no es intensificar tu entrega, es reducir tu presencia, no como castigo,
como ajuste. Cuando una mujer insiste ante la falta de reciprocidad, envía un mensaje silencioso, acepto menos. Y el hombre, consciente o no, internaliza ese estándar reducido. Cleopatra jamás normalizaba el descenso en la calidad del vínculo. Retirarse con eje implica no explicar excesivamente tu decisión, no justificar tu valor, no convencer al otro de lo que debería hacer. Implica aceptar que si él no sostiene la estructura, tú no sostendrás sola el edificio. La retirada elegante tiene un efecto profundo, no crea caos, crea reflexión. Cuando el hombre percibe que la mujer se distancia sin agresión, sin drama, sin insulto, algo se activa internamente. No es culpa, es conciencia, porque entiende que perdió acceso a algo que no estaba garantizado. Sin embargo, esta lección exige fortaleza emocional, porque retirarse implica tolerar incertidumbre, implica aceptar que quizá no habrá regreso, y Cleopatra aceptaba esa posibilidad. Prefería perder una conexión antes que perder su centro. Muchas mujeres confunden paciencia con resistencia infinita. Cleopatra sabía que la paciencia tiene límites saludables. Cuando esos límites se cruzaban, actuaba, no desde el impulso, desde la claridad. También hay un principio psicológico aquí: el deseo se alimenta de respeto. Cuando una mujer permanece en un contexto donde no es respetada, el deseo no crece, se debilita. La retirada restablece el respeto, incluso si no restaura la relación, restaura tu posición. Saber retirarse no significa no amar, significa no desordenarte por amor. Cleopatra amó intensamente, pero nunca perdió su conciencia estratégica. Cuando la balanza se inclinaba demasiado, elegía preservarse. Esta es la séptima lección prohibida. La verdadera seducción no es retener a cualquier costo, es saber que tu presencia es un privilegio, y cuando ese privilegio deja de ser valorado, te retiras sin ruido. No todas las historias deben continuar, pero cada mujer que aprende a retirarse con eje transforma su energía. Ya no teme perder, porque entiende que lo único que no puede perder es su centro. Aquí concluyen las 7 lecciones. No son trucos, no son juegos, son principios de estabilidad interna aplicados a la dinámica relacional. Cleopatra no seducía desde la necesidad, seducía desde la estructura. Si comprendiste cada capítulo, entenderás que el verdadero poder no está en controlar al hombre, está en gobernarte a ti misma. Conclusión: el poder que empieza en ti. Si llegaste hasta aquí, no fue por simple curiosidad, fue porque algo dentro de ti reconoció que estas lecciones no hablan de manipulación superficial, sino de estructura interna. Cleopatra no fue inolvidable por belleza solamente, fue inolvidable porque entendía su valor, protegía su eje y no negociaba su dignidad. Las 7 lecciones que recorrimos no buscan convertirte en alguien fría ni distante, buscan recordarte que el verdadero magnetismo nace cuando no imploras atención, cuando no compites por validación y cuando no pierdes tu centro por miedo a quedarte sola. El poder femenino no se construye desde la urgencia, se construye desde la estabilidad. Si este video te hizo reflexionar, si alguna parte resonó contigo y te ayudó a ver tus dinámicas con más claridad, entonces este espacio también es tuyo. Aquí no hablamos de juegos vacíos, hablamos de presencia, conciencia y estrategia emocional. Suscríbete al canal para seguir profundizando en estas dinámicas que casi nadie explica con claridad. Activa las notificaciones para no perder los próximos capítulos donde exploraremos nuevas perspectivas sobre seducción, poder y psicología relacional. Y si este contenido te aportó valor real, deja tu like y comparte el video. Cuando interactúas, ayudas a que este tipo de análisis llegue a más personas que también buscan entender el poder desde un lugar más consciente. El verdadero magnetismo no se fuerza, se cultiva. Y este es solo el comienzo.